Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a este espacio devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy, junio 17 del 2025, les invitamos para que continuemos en la lectura del libro de Zacarías, capítulos 7 y 8. Cuando nos acercamos a la lectura de Zacarías, vemos entonces un profeta que recibe un llamado para oír la voz de Dios. Y es ahí donde en el capítulo 1 dice, desde el versículo 1 al versículo 6 lo siguiente, que en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová a los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Bendita sea la palabra del Eterno que nos acerca a estas verdades espirituales tan extraordinarias y al reconocimiento de todas las formas que Él ha tenido para llamarnos, para marcarnos el camino. Por supuesto, la manifestación más gloriosa a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero indiscutiblemente el Señor ha colocado profetas. Y la principal tarea del profeta es y ha sido proclamar la palabra de Dios, denunciar el pecado, explicar sus consecuencias y llamar a las personas al arrepentimiento, llamar a las personas a la obediencia. Y Zacarías, como profeta, lo vemos alentando al pueblo para que primero desechara el pecado de sus vidas y continuaran trabajando en la casa de Dios. Cuando el pueblo vino a implorar el favor del Señor, consultando a los sacerdotes y profetas por lo que debían hacer, porque esto es lo que nos encontramos más adelante en el capítulo 7, ¿sí? Em, pues de nuevo encontramos a Zacarías comunicando un mensaje, comunicando la voluntad del Señor. Porque el profeta no es un adivinador, el profeta es un siervo que recorrió un largo camino para él mismo liberarse de la maldición y aprender a vivir en bendición, teniendo presente que la bendición siempre será una relación. Yo soy bendito porque tengo una relación con el Altísimo. En eso está mi bendición, no en mi condición, no por la realidad, no por el entorno en donde estoy, es por mi conexión con el Señor. Y Zacarías tenía una relación especial con el Eterno. Ser adorador, perdón, ser profeta significa que seguramente se recorrió un camino donde se tuvo que aprender a ser un adorador, porque los adoradores ven a Dios y los de limpio corazón, pues pueden ver a Dios. El profeta es un adorador que ama a Dios, ¿sí? Que se para en la brecha como un intercesor. Y no existe un profeta veraz si aún vive en la oscuridad, alejado del Señor, alejado del Eterno, si su alma no está permeada
de la luz, del amor y la verdad para bendecir a Dios, y si no, intercede como respuesta a ese amor. Y eso era Zacarías. Y esta introducción, por supuesto, se debe a lo que nos encontramos en el capítulo 7, porque hay una consulta que hace el pueblo. Y es que, de alguna manera, la incertidumbre y el miedo hace que el ser humano busque conocer lo que se viene, anticiparse, ¿sí? Es como una inclinación de conocer el futuro, ese mundo inexplorado que a muchos les llena de incertidumbre, de temor, de allí que viene la ansiedad. Son muchas las personas que le temen a lo venidero, en especial en este momento donde el mundo entero está dedicado a, bueno, a comunicar fatalidades, donde vivimos a la sombra de eventos futuros que a la mayoría de personas les produce terror antes que gozo, que producen dolor, soledad, desánimo más que esperanza. Y de allí entonces esa práctica tan oscura que llega fruto de esos miedos, de esas incertidumbres, de esas ansiedades sobre el futuro, porque la gente consulta para conocer el futuro y equivocadamente incluso no sé cuántos, también cuántos creyentes quizás no reconocen es esa línea donde se está traspasando a la adivinación. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Y es que en la desesperación de conocer el futuro, o en la angustia de descubrir esas verdades, sí que nos inquietan, se suele cometer el error de acudir a esos mal llamados expertos en las ciencias ocultas, brujos, adivinos, hechiceros, agoreros, chamanes. ¿Cuántos no caen en el pecado de la adivinación, trayendo para sus vidas, trayendo para sus familias maldición? Y hay una advertencia, y es la advertencia que por supuesto el Señor también nos hace en Deuteronomio 18, del 9 al 14 frente a esto. Cuando entras en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera de estas cosas. La historia de nuestras vidas en el futuro solo la sabe el Señor. Y las intenciones del corazón del hombre son tan engañosas que ni él mismo puede conocerlas. Eso lo dice la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9 lo dice. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y está demostrado que Él comunica su mensaje y su verdad a través de hombres y mujeres llamados profetas, pero con el fin de dar a conocer esa palabra que fue confirmada por nuestro propio Señor Jesucristo, porque Él cuando viene al mundo dice: yo no vengo a anular la ley, yo vengo es a cumplirla. Y teniendo presente esto, hay entonces un pueblo que viene a consultar, un pueblo que viene a preguntar, ¿sí? ¿Qué iba a hacer? Y esta pregunta que se da en el capítulo 7, para que lo tengan presente, Zacarías,
Es una pregunta, pues, a ver, se los explico de la siguiente manera, mm, que evidencia una incertidumbre, pero más allá de el miedo al futuro, es como una evidencia de una conexión, de una relación. Y es interesante porque ellos van a los sacerdotes, ellos van a los profetas. Pero quien responde a la pregunta de que si ayunaban o no ayunaban fue el profeta Zacarías. Allí lo vemos en el capítulo 7, versículo del 8 al 10. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová a los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Qué tremenda esta palabra. Nosotros solemos identificar en diferentes meses como situaciones que siempre pasan. Por ejemplo, em, en mayo se celebra el Día de la Madre, en junio se celebra el Día del Padre, en septiembre el Día del Amor y la Amistad, ¿sí? Y como que estamos anticipados y siempre estamos como en una dinámica de actividades y de compromisos para cada mes. Incluso cuando se viene ya octubre, ahorita toman o están tomando la idea de que se decoran las casas con toda la oscuridad y las tinieblas que representa esa fecha, y ya finalizando octubre ya es como una costumbre de que hay que prepararse, o finalizando octubre, entrando a noviembre, incluso ya muchos empiezan a prepararse para la Navidad. Pero eso es con respecto a lo que comúnmente nuestra sociedad hace. Pero finalizar o iniciar un mes para muchos hijos de Dios les genera incertidumbre y el temor de recibir un nuevo mes por esos compromisos que son más allá de los sociales. Y para este pueblo que estaban a puertas de recibir un nuevo mes, este pueblo de Betel tenía costumbres y celebraciones. Y dentro de esas costumbres y celebraciones religiosas, ¿sí? Festividades, pero ellos hicieron una pregunta que pareciera que no tuviera sentido, porque cada mes, justamente cada año en ese mes hacían lo mismo, siempre ayunaban. Y eso es como si un hijo le pregunta a su mamá respecto a que, ¿será que en este mes de mayo debo celebrarte el Día de la Madre o no? ¿Por qué el pueblo hace esta pregunta? Si ya era una costumbre, porque la condición espiritual de este pueblo había cambiado. Su corazón estaba dispuesto a oír la voz de Dios aún en lo que era costumbre para ellos. Porque el hecho de acostumbrarnos a unas dinámicas, de acostumbrarnos a unas festividades, a unas celebraciones, pero casi que lo hacemos porque es algo mecánico, es algo que siempre se hace. Pero en una relación con Dios y en un proceso de restauración, yo empiezo a involucrar, o más que involucrar a Dios, yo me quiero es involucrar en la voluntad de Dios y no quiero que Dios se involucre en mi voluntad. Porque a veces equivocadamente queremos meter a Dios en nuestras formas, ¿sí? Y muchas cosas nos frustran, porque si cierto evento no se hace como siempre se hacía, porque cierta celebración si no se hace como siempre se hacía, entonces creemos que es malo, pero no es así. Este pueblo estaba dispuesto a oír a Dios en todo momento. Ahora, el Señor no respondió esa pregunta de manera directa, no dijo sí, no dijo no, sino que a través de su profeta Zacarías les dijo que su conducta era más importante que sus fiestas religiosas. Lo que quería de su pueblo era el juicio según la verdad, que hicieran misericordia y piedad con su prójimo,
y que ayudaran al débil. Y muchas cosas nos pueden motivar para buscar a Dios. Pero en una relación es extraordinario ver cómo este pueblo amplía la intención de que fuera el Señor quien les marcara el paso, aún en aquello que ellos siempre habían hecho. Cuando existen temores, cuando existen miedos, más allá de conocer el futuro, de saber si nos va a ir bien o mal, la pregunta es que tú vas a estar con nosotros. Es que la intención de este pueblo era, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer si tú estás con nosotros, ¿sí? Un día escuché la voz de Dios frente a una pregunta que mi esposo me dijo si lo hacíamos o no lo hacíamos. Y fue impresionante porque frente a esa pregunta vino una respuesta inmediata. Haz lo que esté en tu corazón. Y eso hoy se lo quiero decir a usted. Porque si hay una incertidumbre frente a algo, lo incierto no es si hace o no hace. Lo incierto es cómo está su corazón y su relación con Dios. Y qué bueno que el Señor nos diga, no importa si lo hacen o no lo hacen, pero cómo está el corazón. Cuando hay miedo y cuando hay temor, es la evidencia de que necesitamos oír la voz de Dios, porque el miedo es lo que nos lleva a estarle preguntando a todo el mundo lo que tenemos que hacer. El miedo es la certeza de que algo malo va a suceder, pero la fe es la convicción de la bendición de Dios en nuestra vida. La fe es la convicción de esa bendición que viene por mi relación. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que hagamos hay que hacerlo, pero con la fe ¿en qué? En la seguridad, en la confianza de que Dios está conmigo, porque yo he creído en la obra de Jesucristo y he creído en las palabras de Jesucristo. Muchas personas caen en el error de hacer lo que no deben hacer precisamente por el miedo, por la inseguridad o por la necesidad de agradar a alguien, de agradar a un hombre antes que a Dios. Tristemente, la fe del creyente ha venido decayendo en este tiempo, mientras que los miedos, la inseguridad y la preocupación están abundando en medio de la iglesia de Dios. Ha crecido exponencialmente la ansiedad, el miedo. El único temor que deberíamos permitirnos tener cada día es el temor de vivir lejos de la presencia de Dios. Quien teme a Dios aprende a confiar en Él y en su palabra. Se fortalece en lo que está escrito y busca cada día vivir en su presencia, más allá de si hacemos esto o no hacemos aquello. Y hay muchos ejemplos y qué bueno que nos alcance el tiempo para tomarlos, porque muchos hombres tomaron decisiones y actuaron y salieron de las dinámicas que tenían, pero no por causa del miedo. Ya el pueblo que retorna y empieza a restaurar el templo después de haber estado 70 años en cautividad, este pueblo, el único tenía muchos temores, pero el temor más grande que ellos tenían era hacer las cosas lejos del Eterno, romper esa relación, ese vínculo. Y de allí que preguntan cosas que cuando uno lo analiza dice, pues no, si cada mes lo hacían, ¿por qué no van a ayunar? Bueno, más allá de una explicación teológica, más interpretativo, más aplicativo, tomo yo este pasaje respecto a la idea de que este pueblo tiene la necesidad de ser confirmado en algo que cada año hacía. Y así como este pueblo, se levantan hombres de fe que
tienen que tomar decisiones y tienen que salir de su dinámica y su rutina, como el caso de Abraham en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y la vida de Abraham fue toda una aventura a partir del momento en que decidió mirar al único Dios verdadero y no meter a Dios en sus planes, sino el meterse en los planes de Dios. Definitivamente el que camine en el camino de bendición y decida mirar al Eterno, verá cómo en algún momento tendrá que abandonar su zona de confort. Y Abraham tuvo que dejar todos sus familiares, su casa, los negocios, sus amigos, y se aventuró de la mano del Señor. Porque el Señor le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, vete de la casa de tu padre, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera se la había mostrado. Tome un bus, pero ¿cuál bus si no me has dicho a dónde voy? Esa era como la condición de Abraham. Pero había una certeza y era una bendición que radicaba en la relación, porque eso tenía Abraham. No hay por qué temer si una decisión fue tan solo el fruto de la obediencia a Dios. No hay por qué angustiarnos si lo que determinó hoy por encima de todo es buscar al Señor, y aun por torpe que seamos en este camino, no nos vamos a extraviar si es que en este camino estamos de la mano del Señor. El mismo Moisés tuvo que aprender a obedecer a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores, en su zona de confort, que para ese tiempo era el desierto. Y se le presenta al Señor en Éxodo 33 y le dice: mira, tienes que sacar a este pueblo de Egipto. Y frente a lo que le ocurre a Moisés, pues viene una respuesta: Señor, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y pues quiero decirte que yo, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Quién va a ir conmigo? Tú qué dices que me has conocido, que he hallado gracia ante tus ojos, pero si yo he hallado gracia ante tus ojos, Señor, te pido que me muestres el camino, ¿sí? Y que me prometas que tu presencia va a ir conmigo cuando pasa todo este proceso de liberación. Moisés tenía problemas muy graves de lenguaje, sufría impactos de rechazo, tenía problemas de identidad. Moisés es la antítesis del liderazgo. No contaba con la estima, con la valía suficiente para emprender este proyecto. Sacar a todo un pueblo de la esclavitud no solo era un reto, era una locura. Era una locura. Pero a sus 80 años, Moisés se levanta. ¿Por qué? Por obediencia. ¿Por qué? Por fe, por convicción, en la seguridad y en la confianza de la obra del Señor y de las palabras que le habían comunicado. Moisés al final lo vemos ya como un valiente, un guerrero, un emprendedor, un gobernador, un líder, un sacerdote, porque decidió no obedecer a sus miedos para obedecer a Dios. Salió de su zona de confort, salió del egoísmo y se aventuró a cumplir los sueños de Dios. Y ahora nos encontramos con este pueblo que a pesar del miedo se levanta para retornar a su tierra y empiezan de nuevo a reconstruir el templo. Y en Zacarías 8:13 dice: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Ante la destrucción del templo, ante la guerra, ante la muerte que vivió el pueblo de Dios, primero vemos este profeta que se levanta en tiempos de aflicción para exhortar a todo un pueblo y animarlo en la tarea de volver a empezar.
Es que mientras hay vida, hay esperanza. Y empezar de nuevo siempre, siempre será una ganancia si se hace de la mano de Dios. No podemos ver pérdidas si hoy el Señor está con nosotros. ¿Y de qué sirvió lo que teníamos si lo tuvimos por nuestra fuerza? Pero si hoy hay que empezar de nuevo, vale la pena hacerlo, porque el Señor está con nosotros, porque este pueblo ya no iba a ayunar de la misma manera, ya el Señor estaba marcando la esencia, el fondo más que la forma de unos rituales, de unas costumbres. Porque de la mano de Dios ya no se celebra el Día del Padre o el Día de la Madre como comúnmente lo hacíamos. Es diferente, con la esencia misma de la presencia del Eterno, marcando más que unas celebraciones, marcando el corazón del prójimo con el amor verdadero que primero llegó a mi corazón por causa de la relación con Dios. No importa la pérdida, perder, si es ganar, si aprendemos a caminar el camino de bendición que nos muestra Jesucristo a través de su ejemplo, que nos muestra el Padre a través, que nos muestra Jesucristo a través de su ejemplo para que conozcamos al Padre. Jesucristo a través de esa relación que él tenía con el Padre nos muestra el camino. El Padre que está en los cielos, el Padre que mora en la altura, en la eternidad, en lo alto, en lo sublime, viene a morar en cada corazón que reconoce a Jesucristo como el Señor y que se identifica en su vida, en sus palabras, en sus decisiones, en sus acciones. Hoy es un día para mirar a Jesucristo y para reconocer el camino que nos lleva al Padre que está en los cielos. Hoy es el día para vencer nuestros miedos, para creer en los sueños de Dios, esos que son mejores que los nuestros, porque los sueños de Dios no morirán jamás. Este es el día para aprender a oír al Señor. Este es el día para consultar en su palabra, si aún lo seguimos haciendo. ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Con quién quiere que lo hagamos? Esa es la invitación. Acerquémonos al Señor en oración.